este diálogo. Por lo demás, ustedes saben que la Constitución Política del Estado es taxativa, es decir, no se puede dar una interpretación entre líneas, ni contrario sensu al texto de la norma. La Constitución exige que una vez designado un gabinete ministerial en la cabeza de su premier, porque se pueden operar cambios dentro de su conformación que no implique la presidencia del Consejo de Ministros, debe presentarse al Congreso de la República para solicitar el voto de investidura, que es el voto de confianza. Pero la Constitución regula este mecanismo democrático señalando que el premier dará cuenta de las políticas generales de gobierno de parte del Poder Ejecutivo, y es lo que me abocaré a hacer, a explicarle a la representación nacional las líneas matrices señaladas en el discurso del 28 de julio de este año del señor Presidente de la República en el Congreso de la República con ocasión de nuestro 193 aniversario de Independencia Nacional. Todos sabemos que las líneas matrices de ese discurso giraron en base a los ejes de educación, salud, seguridad y las políticas sociales y productivas. Pero además de eso, yo voy a dar cuenta a la representación nacional de cuál es el compromiso y firme y lo que tenemos planificado de cara al 2016 y dejar las bases sentadas para nuestro bicentenario el 2021, cualquiera sea el gobierno que esté dirigiendo las riendas del país en democracia, que es la lucha frontal contra la corrupción. Los señores congresistas nos han exigido que nosotros demos cuenta cómo vamos a implementar estas ofertas, estas metas trazadas por el señor Presidente el pasado 28 de julio, y es lo que haré. Y no me cabe la menor duda que, escuchadas las explicaciones y nuestro plan de trabajo del gabinete que yo presido, me alzaré y nos alzaremos con el voto de confianza, con la investidura. Es posible un escenario donde hayan abstenciones y seguramente algunos votos en contra, pero eso ha sido el accionar no solamente de este gabinete ministerial, ha sido la posición de oposición de quienes no son gobierno en el Congreso de la República, y que también es una posición democrática. El ser críticos con un Estado de gobierno exige un mayor esfuerzo de parte de sus gobernantes, de manera de que no será una situación sui generis la que posiblemente enfrentemos en el Congreso, pero el resultado será que obtendremos el voto de confianza para seguir trabajando. Esto es solamente el inicio, el trabajo es arduo, y en eso yo pido el compromiso de todos los peruanos y peruanas, de toda la clase política, para continuar con el rumbo del país y el sostenimiento de nuestro crecimiento económico con la reducción de la pobreza y la creación de más empleo. Corro traslado al señor Ministro del Interior para el tema del puesto policial en Arequipa y las declaraciones de la viuda del periodista de Caretas, Hugo Bustíos. Bien. En primer lugar, para poder contestar la pregunta, no te molestes, pero quiero hacerte una corrección. Me has preguntado sobre los mineros ilegales. En Chala, en esa zona, no existen mineros ilegales, todos son informales. Lo que ocurrió ahí es que se enfrentaron dos grupos de mineros informales reclamándose entre ellos límites en las zonas donde estaban trabajando. Y la policía, que es un puesto que está en la parte alta por Chaparra, solamente habían 20 policías en ese puesto, han tratado de intervenir y finalmente ha sido una pelea entre tres grupos. Claro que la prensa no lo ha vendido así, porque más vende decir que los ilegales, donde no hay porque son informales, han atacado el puesto y casi han matado a la policía. No, no ha pasado tanto, no ha sido para tanto. Inmediatamente se enviaron buses, etcétera, y todo está totalmente tranquilo. Ya están ellos totalmente en paz, se han puesto ya de acuerdo y ya estamos bien ahí. Sobre el segundo punto, permíteme decírtelo, a ver, en pocas frases. Número uno, estoy feliz de vivir en el Perú. ¿Por qué? Por varias cosas. En el Perú hay democracia,
En el Perú hay debido proceso. En el Perú, la última vez que revisé, nadie tiene que demostrar su inocencia. Cuando te denuncian, el Ministerio Público y la Justicia tiene que demostrar tu culpabilidad. Y por último, estoy feliz de que hay organismos de derechos humanos que estoy seguro que se van a preocupar por defender mis derechos humanos, ¿no? Mi presunción de inocencia. Así que estoy totalmente cubierto en ese sentido. Gracias. Agradecemos las preguntas de Lourdes Paucar de Canal N. Buenas tardes. ¿Qué tal? Isabel Carreño de La República. Premier, ahora con una mayor fragmentación del Congreso, ahora tenemos muchas movidas, una suerte de crisis dentro del Parlamento, ¿generará mucha más dificultad para las iniciativas que envíe el Ejecutivo para que sean aprobadas, partiendo de que ya hay conflictos con el tema de voto de confianza? Gracias, Isabel Carreño. Me ratifico en el optimismo de ese gabinete ministerial, en la responsabilidad de la clase política. Además, porque conozco la dinámica del Congreso de la República en mi condición de legisladora. Me ratifico en que obtendremos el voto de investidura, Dios mediante, el 20 de agosto. Seguramente la atomización de las nuevas bancadas ahora en el Congreso de la República demandará un mayor esfuerzo de parte de este gobierno para poder lograr la aprobación de las iniciativas legislativas que enviaremos al Congreso, seguramente muchas de ellas bajo la condición de ser contempladas con carácter de urgencia y otras tanto que tendrán que ver también con algunos requerimientos de parte de los gobiernos subnacionales cuando hemos ventilado los consejos de ministros descentralizados por todo el país. Pero la democracia es así, la democracia es pluralidad y estoy segura de que esta nueva etapa del gobierno de Ollanta-Humala, en la que perfeccionaremos el mecanismo de comunicación entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, hará que al final, luego del debate, la crítica, los aportes que tengan que hacer los señores congresistas de la República, independientemente de las consignas políticas que puedan haber en el Congreso, respaldarán los proyectos de ley que nosotros enviaremos al Congreso y estaremos sujetos, como lo hemos estado, al control político. Seguramente para la prensa yo soy redundante en un extremo de mis últimas apariciones públicas. Y es que a mí me llama la atención como congresista de la República porque no he visto estas estadísticas. Aún antes de ser congresista, seguía muy de cerca la política parlamentaria y su dinámica, que es el hecho de que teniendo un gobierno, la presidencia de la mesa directiva, que tampoco es de exclusividad de Gana Perú, ha sucedido siempre en la historia republicana del país, no hemos evitado que los ministros de Estado acudan al Congreso a dar cuenta de su función pública. 240 veces en un año. Yo no estoy juntando los 3 años de gobierno del presidente Humala. En solamente un año de sesiones de este periodo legislativo, haber ido 240 veces para dar cuenta y ser sometidos al control político de nuestros actos, dice bien de la presidencia a cargo del partido de gobierno. Y eso no va a cambiar. Tanto así que en ese control político, en determinada coyuntura, ustedes recordarán, obligó la renuncia en el cargo de 2 ministros de Estado, en aquel momento de Defensa y del Interior. De manera que se redoblarán esfuerzos, pero se revitalizará la democracia, fortaleceremos la institucionalidad de los partidos políticos representados en el Congreso y sin duda el país seguirá fortaleciendo esta democracia de la cual gozamos en los últimos años a partir de los años 80 con una interrupción en la década de los 90. Gracias a Isabel Carreño del diario La República. Ministros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Eric Guerrero de Panamericana Televisión. Ministra, si bien es cierto, ha señalado de que está con todo el optimismo de que se tenga el voto de confianza,
pero hay condicionamientos por parte de algunas bancadas, como por ejemplo Solidaridad Nacional, que si no se resuelve el tema médico no van a votar a favor, y la bancada fujimorista con respecto al tema de seguridad ciudadana. Va a tener mucho trabajo para poder conversar con los líderes de estos grupos parlamentarios. Y quisiera saber también una segunda pregunta y última por mi parte, ¿qué opina con respecto a una seria denuncia que ha lanzado el día de hoy el alcalde de San Juan del Lurigancho, Carlos Burgos, acusando al congresista Yehude Simón de ser el autor intelectual del asesinato de su hijo? Gracias. Bueno, con respecto al primer tema, que es el voto de investidura del 20 de agosto, lo he señalado. El gabinete ministerial se va a presentar ante el Congreso de la República para explicar su plan de trabajo, las políticas generales de gobierno, detallar de qué manera vamos a cumplir las metas ofrecidas por el mandatario el 28 de julio al 2016 y lo que vamos a impulsar en desarrollo para el país al 2021. Eso es lo que demanda la Constitución política. Yo entiendo que hay requerimientos de parte de determinadas fuerzas políticas en el Congreso que exigen la resolución de problemas sociales que se presentan en el país, pero eso no debe ser un condicionamiento al voto de confianza, porque no estamos yendo a dar cuenta de nuestro trabajo. Nuestro trabajo recién se va a iniciar a partir del voto de confianza. Seguramente habrá que acudir a las comisiones de trabajo, habrá que acudir, si así lo considera la representación nacional, a los plenos, para dar cuenta cómo hemos enfrentado la resolución de las demandas de carácter laboral, etcétera, que puedan haber en el país. Y si se trata de modificar alguna iniciativa legislativa, el escenario por excelencia es el Congreso de la República, no el Ejecutivo. De manera de que yo estoy segura que, explicado nuestro plan de trabajo el 20 de agosto, los señores congresistas que ahora muestran su preocupación por la realidad nacional terminarán dándonos la confianza. El segundo tema me parece gravísimo. Comprenderá que si bien la sesión del Consejo de Ministros número 226 se inició a las 9 horas, nosotros los ministros de Estado hemos estado antes de las 8 horas para poder tratar entre nosotros nuestra agenda interdisciplinaria. Desconocíamos de esta acusación que se ha formulado contra el congresista de la República, Yehude Simón, de parte de otra autoridad política, como es el alcalde de San Juan del Lurigancho. En todo caso, deben ser las instancias correspondientes quienes deban de pronunciarse, porque estamos hablando de un tema de carácter penal y esa instancia no le corresponde al Poder Ejecutivo. Gracias, Eric Guerrero, gracias Panamericana Televisión, gracias señoras y señores por su tolerancia, su paciencia. Bien, de esta manera concluye la conferencia de prensa que ofrece la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Que sepa el pueblo qué ha ventilado, qué está haciendo el Ejecutivo y qué es lo que piensa accionar como una agenda de trabajo en común para todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia.